El reloj avanza inexorablemente, su tic-tac resonando como un tambor en la antesala de un cambio sísmico. El mundo, tal como lo concebimos en nuestra cotidianidad, está a punto de ser radicalmente reescrito, despojado de sus viejas verdades y revestido de nuevas realidades. Una figura que, si bien puede haber sido relegada al olvido por la amnesia colectiva de Occidente, jugó un papel absolutamente crucial en los intrincados juegos de poder de la Guerra Fría, emerge ahora de las profundidades de las sombras. Su regreso no es un mero capricho del destino, es una poderosa sacudida destinada a estremecer los cimientos mismos de nuestra percepción global, a desmantelar las ilusiones cuidadosamente construidas y a revelar una verdad incómoda. Scott Reeder, un nombre que en su momento fue sinónimo de integridad y perspicacia como exinspector de la ONU para el desarme y un avesado oficial de inteligencia estadounidense, ha vuelto de un viaje transformador por Rusia, cargado con una verdad que no solo desafía, sino que demuele cada titular sensacionalista, cada narrativa simplista y sesgada que los principales medios de comunicación nos han inculcado. La pregunta que resuena en el aire es, ¿están realmente preparados para escucharla, para enfrentar lo que revelará sobre las intrigas y manipulaciones del poder global? Prepárense, porque lo que están a punto de oír no solo cuestionará, sino que transformará para siempre su visión de la dinámica del poder mundial, redefiniendo lo que creían saber y desvelando la verdadera configuración de la influencia global. Este no es un mero informe, es una invitación a la desmitificación, a la comprensión profunda de un panorama que ha sido deliberadamente distorsionado. Antes de sumergirnos aún más en estas revelaciones que cambiarán el juego, tenemos una pregunta esencial para nuestra comunidad global de pensadores críticos. Escriban, por favor, desde dónde nos sintonizan en este preciso momento. Su país y ciudad. Su participación nos ayuda a comprender la vasta red de personas que buscan la verdad más allá de las narrativas dominantes, creando una comunidad informada y conectada que abarca continentes y culturas. Scott Reeder, un hombre cuya trayectoria profesional lo ancló profundamente en los desafíos de la diplomacia y la seguridad internacional hace ya más de 3 décadas, en los albores y la cúspide de la era soviética, fue una pieza clave en la inspección de tratados vitales que buscaban contener la proliferación nuclear. Su experiencia de primera mano en aquellos tiempos turbulentos le confiere una perspectiva inigualable sobre la Rusia contemporánea. En el año 2023, desafiando las prohibiciones no oficiales y el ambiente de hostilidad promovido por Occidente, Ritter visitó Rusia no solo una, sino 2 veces, demostrando su compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad. Su primera incursión fue en mayo, coincidiendo con las majestuosas celebraciones del Día de la Victoria, un evento que subraya el orgullo nacional ruso y su resiliencia histórica. Su segunda visita, a finales del mismo año, fue un recorrido mucho más extenso y revelador, llevándolo a través del vasto y diverso territorio ruso. Recorrió ciudades emblemáticas como Moscú, la capital vibrante y moderna, la imperial San Petersburgo, cuna de la cultura y la historia, la multicultural Kazán, crisol de civilizaciones, Ekaterimburgo, puerta a Siberia y centro industrial clave, Novosibirsk, corazón científico y tecnológico de Siberia, Volgogrado, símbolo imperecedero de la victoria y el sacrificio, la recién restaurada Sebastopol, joya de Crimea con su profunda historia naval, y Grozny, capital chechena que ha resurgido de sus cenizas con una vitalidad asombrosa. Pero su exploración no se detuvo ahí. Su compromiso con la verdad lo llevó incluso a lugares tan estratégicos como la fábrica de misiles de Botkinsk, un centro neurálgico de la capacidad defensiva rusa, lo que le permitió una visión sin filtros de su infraestructura militar e industrial. La misión que se autoimpuso Ritter era sorprendentemente sencilla en su concepción, pero profundamente compleja en su ejecución y en las implicaciones de sus hallazgos. Ver con sus propios ojos la realidad palpable de un país que las potencias occidentales y sus medios de comunicación han insistido machaconamente en demonizar
en caricaturizar como un enemigo existencial, una amenaza monolítica y homogénea. Lo que descubrió, sin embargo, no fue la imagen distópica y sombría que se esperaba. Fue, en sus propias palabras, una sorpresa cultural de proporciones monumentales. Un choque con la realidad que contradice frontalmente cada mentira, cada tergiversación, cada imagen de pesadilla meticulosamente pintada por la maquinaria propagandística occidental. Mientras la narrativa imperante en Occidente clama por un inminente colapso económico y social de Rusia, pregonando su aislamiento y decadencia, Ritter, por el contrario, testifica con la autoridad de quien ha visto y experimentado sobre una nación vibrante, dinámica, en pleno y pujante desarrollo, lejos de la debacle pronosticada. Él atestigua una sociedad que no solo resiste, sino que florece, redefiniendo su lugar en el escenario global con una determinación inquebrantable. Reiteramos nuestra invitación a la interacción. Díganos en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos sintonizan en este preciso instante? Su respuesta no es solo un dato, es un reflejo de la amplitud de nuestro alcance y de la sed de verdad que une a nuestra audiencia, construyendo un puente de conocimiento entre diversas geografías y perspectivas. Este regreso de Scott Ritter, cargado de revelaciones explosivas y de una perspectiva contraria a la corriente dominante, no debe interpretarse como un hecho aislado o un mero evento anecdótico. Lejos de ello, es una pieza fundamental, una pieza clave y estratégicamente colocada en un tablero geopolítico que, ante nuestros ojos atónitos, se está reconfigurando a una velocidad vertiginosa, modificando las alineaciones de poder y las esferas de influencia global. Su testimonio, forjado en la observación directa y la experiencia de campo, desafía de manera frontal la rusofobia arraigada y visceral, esa aversión irracional y profundamente arraigada que, según el propio Ritter, ha sido cultivada deliberadamente para mantener al pueblo estadounidense, y por extensión, a gran parte de la población occidental, sumido en una burbuja de clichés propagandísticos, de estereotipos facilones y de prejuicios históricos que impiden cualquier atisbo de comprensión genuina. Esta confrontación con la narrativa oficial cobra una importancia trascendental en el momento actual, precisamente porque la hegemonía occidental, esa Pax Americana que durante décadas se erigió como el modelo incuestionable del orden mundial, se desmorona a pasos agigantados. La estructura que alguna vez pareció inquebrantable, ahora muestra fisuras profundas y alarmantes. Imaginen por un instante un escenario que hasta hace poco se consideraba ciencia ficción. Una cumbre de alto perfil entre Donald Trump, con su estilo iconoclasta y disruptivo, y Vladimir Putin, el estratega frío y calculador de Rusia, celebrada en un futuro cercano, quizás en la remota e históricamente simbólica Alaska. Para muchos en los círculos políticos y mediáticos occidentales, esta idea sigue siendo inconcebible, un sacrilegio diplomático. Sin embargo, para otros, y Ritter se cuenta entre ellos, es una realidad inminente, una posibilidad cada vez más palpable que de concretarse forzará al presidente del país conocido, esa nación en conflicto en el flanco occidental que ha sido el epicentro de la confrontación actual, a tomar decisiones impensables, a navegar por aguas diplomáticas turbulentas y desconocidas. Se verá obligado a contemplar concesiones territoriales dolorosas y humillantes para evitar la pérdida total e irrecuperable del apoyo estadounidense, una dependencia que ha sido su principal ancla de supervivencia. El escenario es, sin duda, dramático, con tintes de tragedia griega. La vida de millones de personas, el destino de una nación entera, pende precariamente de un hilo, sujeto a las negociaciones y los intereses de las grandes potencias. El declive de Estados Unidos, un proceso que Ritter percibe como estructural y multifactorial, se manifiesta a través de una serie de problemas internos que han alcanzado proporciones alarmantes. La migración descontrolada en sus fronteras, una inflación galopante que erosiona el poder adquisitivo de sus ciudadanos y la creciente inseguridad en sus calles, convertidas en focos de delincuencia y desesperación.
Todos estos, según el análisis de Ritter, son síntomas inequívocos de una nación que ha perdido su rumbo, que se encuentra a la deriva mientras sus élites, desconectadas de la realidad de su propio pueblo, se obsesionan de manera miope y casi patológica con conflictos externos, priorizando agendas geopolíticas que poco o nada benefician al ciudadano común. Es una llamada de atención urgente para los estadounidenses. Una advertencia clara de que la narrativa oficial, esa manta de conformismo tejida por los intereses dominantes, dista mucho de ser la verdad completa y exhaustiva. El mensaje de Scott Ritter resuena con una claridad y una fuerza innegables, despojando a Rusia de las caricaturas y estigmas. Rusia no es un agujero negro ni una simple gasolinera. Es un país con una economía poderosa, una cultura milenaria y un orgullo nacional inquebrantable. Qué poderosa afirmación, qué contundente refutación a la narrativa hegemónica. Esta perspectiva invita a una reevaluación profunda y urgente de nuestras propias percepciones y de la dirección en la que se mueve el mundo. Para aquellos que están siguiendo de cerca este análisis, les lanzamos una pregunta que nos ayudará a calibrar las expectativas y a estimular el debate. ¿Cuál es su pronóstico sobre los plazos para la posible cumbre entre Trump y Putin? Por favor, indíquenlo con un mes y un año aproximados. Y, si es posible, una breve razón que fundamente su predicción. Sus aportaciones son valiosas para entender las diversas proyecciones sobre el futuro de la geopolítica. Oficialmente, la maquinaria propagandística occidental, incansable en su propósito de moldear la opinión pública, insiste tenazmente en la imagen de una Rusia aislada, despojada de aliados y socios, y colapsando de manera inminente bajo el peso abrumador de las sanciones económicas más severas jamás impuestas. Nos bombardean con mensajes que la presentan como un estado paria, un proscrito internacional con una economía débil, condenado a la miseria y a una irrelevancia geopolítica ineludible. Pero Scott Ritter, con la autoridad de un testigo ocular y la credibilidad de un exobservador imparcial, nos presenta una versión radicalmente distinta, una que desmantela por completo esta narrativa de decadencia y desolación. Él lo vio con sus propios ojos, en un viaje que abarcó miles de kilómetros y múltiples ciudades rusas. Las calles de Moscú, por ejemplo, no solo estaban limpias, sino tan impecables que, en sus palabras, podrías comer del suelo. Una imagen que evoca una estética casi utópica, como sacadas de una postal, que contrasta drásticamente con la imagen de desorden que Occidente intenta proyectar. Más allá de la limpieza, la eficiencia urbana era asombrosa. Ritter relata que, a las 3 de la mañana, en el corazón de la capital rusa, uno puede pedir un plato de pelmeni, una delicia tradicional, y un cargador para iPhone, y tenerlos en su puerta en apenas 20 minutos. Esta capacidad logística y de servicios, incluso en horas intempestivas, habla de una infraestructura robusta y de una sociedad funcional y moderna, lejos del atraso que se le atribuye. En un contraste que no podría ser más crudo y revelador, Ritter describe las ciudades estadounidenses, donde la realidad social y la percepción de seguridad son diametralmente opuestas. Allí, después de las 9 de la noche, o estás a salvo en casa, o eres una potencial víctima. Una frase lapidaria que resume la preocupación creciente por la delincuencia y el deterioro del tejido social en muchas urbes de Estados Unidos. Esta cruda comparación invierte totalmente la narrativa de seguridad que Occidente ha cultivado celosamente, revelando una distopía interna que se prefiere ignorar, mientras se proyecta hacia afuera una imagen de orden y progreso. Lo que Ritter presenció en Rusia no fue la gasolinera en ruinas que describen los informes occidentales, sino una utopía moderna, eficiente y segura, que contrasta agudamente con la distopía que Occidente prefiere ignorar en su propio patio trasero, sumido en problemas que rara vez se abordan con la misma vehemencia que los ajenos. La teoría conspirativa que Occidente ha vendido, la de Rusia como Mordor, ese reino oscuro y maléfico de la fantasía tolkieniana, no es una mera exageración retórica. Es, en el análisis de Ritter,
una fabricación deliberada y sistemática, una herramienta psicológica cuidadosamente diseñada para asustar a sus propios ciudadanos, para infundirles un miedo irracional y a través de él mantener el control social y la cohesión alrededor de una narrativa de confrontación. Esta imagen sombría sirve para justificar políticas hostiles y desviar la atención de los problemas internos. Los estantes de las tiendas en Rusia, según el testimonio de Ritter, lejos de mostrar la escasez prometida por las sanciones, rebosan de productos de fabricación local. Y no se trata de simples artesanías o bienes de consumo básicos, sino de artículos de alta calidad, competitivos y diversos, que satisfacen las necesidades de una población con creciente poder adquisitivo. ¿Dónde está, entonces, la escasez generalizada que prometían las sanciones? ¿Dónde el colapso económico que los expertos occidentales vaticinaban con tanta convicción? La realidad observada por Ritter desmiente categóricamente estas profecías apocalípticas. Las élites de Londres y Washington, los arquitectos y promotores de esta demonización, odian a Vladimir Putin no por su retórica o por las políticas que implementa, sino por los resultados tangibles y visibles que ha logrado en Rusia. Su resurgimiento económico, su fortalecimiento como potencia global y, sobre todo, su creciente independencia de la hegemonía occidental. Han intentado, con persistencia y con grandes inversiones de recursos, provocar un Maidán en Moscú, una revuelta popular similar a la que derrocó al gobierno ucraniano en 2014, buscando desestabilizar el país desde dentro. Sin embargo, en cada intento, han fracasado estrepitosamente, encontrándose con una sociedad rusa que, lejos de ser maleable a sus designios, muestra una resiliencia y una lealtad a su liderazgo que los estrategas occidentales parecen incapaces de comprender o de quebrar. Este odio no es ideológico, sino pragmático, basado en la frustración de ver cómo una nación se libera de su influencia. Para aquellos que buscan una comprensión más profunda de los hilos que mueven el mundo, les planteamos esta cuestión. ¿Qué evento en la política internacional, a su juicio, está siendo subestimado o directamente ignorado por los medios de comunicación dominantes? Nómbrelo y explíquenos brevemente por qué lo considera tan importante y por qué cree que se le resta relevancia. Su visión nos ayudará a identificar puntos ciegos en la cobertura global. Esta es la historia, contada a través de los ojos de Scott Ritter, de una nación que, lejos de ser la gasolinera ridiculizada y degradada por los propagandistas occidentales, se ha transformado en una potencia sólida y multifacética, con una economía diversificada y una influencia geopolítica creciente. Es un testimonio palpable de resiliencia, de la capacidad de un pueblo para levantarse ante la adversidad y forjar su propio destino. El pueblo ruso, observó Ritter, no es una masa informe y pasiva. Está unido en torno a un proyecto nacional, informado a través de una diversidad de fuentes, orgulloso de su historia y su cultura, y leal a su liderazgo, particularmente a Vladimir Putin, quien encarna sus aspiraciones de soberanía y respeto. Están construyendo su propio futuro, con determinación y autonomía, sin pedir permiso ni clemencia a potencias externas que alguna vez buscaron dictar sus términos. Este panorama contrasta dolorosamente con la imagen de un presidente del país conocido, esa marioneta sin autonomía real, que parece leer guiones escritos meticulosamente en Londres y Washington, carente de una voz propia y de una visión independiente para su nación. Es una caja sin asa, una figura trágica atrapada en una encrucijada sin salida, enfrentando lo que parece un suicidio político inminente, arrastrado por las agendas de otros. Europa, por su parte, lejos de ser la gran potencia, cohesionada y autónoma que muchos desearían ver, se presenta en esta narrativa como una entidad débil, fragmentada por intereses nacionales divergentes y por una alarmante falta de voz propia en el concierto de la geopolítica global. Es, en esencia, un rehén de la lógica estadounidense, incapaz de trazar un rumbo independiente
y de defender sus propios intereses con una autonomía real. La Unión Europea, ese ambicioso proyecto supranacional que prometía un poder global, en la visión de Ritter es una mera decoración en el escenario internacional, excluida sistemáticamente de las decisiones trascendentales que definen el futuro del mundo. Su papel se reduce a firmar en el momento justo los documentos que otros han negociado y a emitir declaraciones contundentes que en la práctica carecen de peso real y de capacidad de influencia. Mientras tanto, en un giro histórico que marca el advenimiento de un mundo multipolar, potencias emergentes como China e India, junto con el creciente y dinámico bloque de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y sus nuevos miembros, emergen con fuerza arrolladora, defendiendo sus propios intereses nacionales y regionales, forjando nuevas alianzas y redefiniendo las esferas de influencia global. Estas naciones ya no aceptan pasivamente el dictado occidental, sino que construyen activamente un orden internacional más equilibrado y plural. La situación actual, marcada por un nivel de tensión sin precedentes entre Rusia y Occidente, tiene ecos lejanos y, para muchos, perturbadores de los momentos más álgidos de la Guerra Fría. Scott Ritter, con su experiencia personal y profesional, no es ajeno a este tipo de confrontación. De hecho, estuvo directamente involucrado en la implementación y verificación del histórico Tratado INF, Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, de 1987, firmado entre dos figuras colosales de la política mundial, Ronald Reagan, por parte de Estados Unidos, y Mikhail Gorbachev, por parte de la Unión Soviética. Aquel tratado fue un hito trascendental de esperanza, de diplomacia constructiva y de un entendimiento mutuo que buscaba reducir la amenaza de un conflicto nuclear devastador. Representó un momento en el que, incluso los adversarios más férreos, podían sentarse a la mesa y encontrar soluciones para la coexistencia. Sin embargo, la Rusia de los años 90, una época que muchos rusos recuerdan como un periodo de ruinas, de desmantelamiento de sus estructuras, de profunda inestabilidad social y económica, y de un control externo casi absoluto por parte de Estados Unidos y sus aliados, es una imagen que la actual generación de rusos se niega rotundamente a repetir. Es un pasado que, para ellos, no solo es vergonzoso, sino que representa una humillación nacional, un momento de debilidad que se niegan a revivir bajo ninguna circunstancia. Esta memoria histórica actúa como un poderoso motor de su política exterior y de su determinación de afirmar su soberanía. ¿Cómo hemos llegado entonces, de la promesa del diálogo, del entendimiento mutuo y de la reducción de armas de la era INF, a la actual demonización rampante y a la escalada de tensiones que observamos hoy? Los tiempos han cambiado drásticamente, es cierto, pero las lecciones más valiosas del pasado parecen haberse olvidado o deliberadamente ignorado por aquellos que hoy toman las decisiones. Los intentos concertados de Occidente por ahogar la economía rusa, por asfixiarla mediante un régimen de sanciones sin precedentes, no solo han fracasado estrepitosamente en su objetivo principal, sino que, en un giro irónico y contraproducente para sus arquitectos, han impulsado a Rusia hacia una autosuficiencia y una independencia económica que antes solo eran aspiracionales. Estas sanciones, lejos de debilitar, han actuado como un catalizador inesperado, forzando a Rusia a fortalecer su industria local en sectores clave como la manufactura avanzada, la tecnología de punta y la agricultura, que ahora produce excedentes para exportación. Este efecto rebote ha creado una nación más fuerte, más resiliente y menos dependiente de las cadenas de suministro occidentales de lo que nunca fue antes. Es una patada en el trasero que, en realidad, lejos de debilitar, les ha ayudado a consolidar su autonomía y a desarrollar capacidades internas robustas. La retórica de aislamiento total ha quedado estrepitosamente desmentida por los hechos irrefutables de la realidad económica y diplomática. Lejos de estar aislada, Rusia ha fortalecido exponencialmente sus lazos estratégicos con China,
India y otras economías emergentes dentro del bloque BRICS, consolidando nuevas alianzas y mercados que redefinen la geografía económica mundial. ¿Aislamiento? Más bien, lo que presenciamos es una reconfiguración global de alianzas y dependencias, donde el centro de gravedad del poder se desplaza inexorablemente. En este momento de nuestra transmisión, nos gustaría hacer una pequeña pausa para verificar la geografía de nuestra vasta audiencia. Por favor, compartan en los comentarios su ciudad, su país, y si lo desean, pueden añadir una bandera representativa de su nación. Esta interacción no solo nos permite visualizar nuestro alcance global, sino que también fomenta un sentido de comunidad entre todos aquellos que buscan entender el complejo ajedrez geopolítico más allá de las narrativas oficiales. Los problemas internos de Estados Unidos, una letanía creciente de desafíos estructurales que incluyen una inflación galopante que desgarra los ahorros de las familias, una crisis migratoria descontrolada que abruma sus recursos y unas infraestructuras deterioradas que revelan la falta de inversión y previsión a largo plazo, actúan como un potente desvío de la atención pública. Esta es la estrategia de pan y circo en su máxima y más cínica expresión, donde los conflictos externos sirven para distraer a la población de las crecientes disfuncionalidades en casa. Pero la realidad ineludible es que estos síntomas son la continuación y la manifestación más palpable del colapso progresivo del orden basado en reglas, que Occidente, liderado por Estados Unidos, había impuesto unilateralmente al mundo durante décadas. La multipolaridad, esa configuración de poder en la que múltiples centros de influencia compiten y cooperan, ya no es una mera teoría académica o una aspiración lejana. Es un hecho consumado, una realidad geopolítica innegable que se manifiesta en cada rincón del planeta. Estados Unidos ya no es el árbitro todopoderoso que dictaba las reglas del juego global. Ahora es, simplemente, un jugador más en la cancha global, aunque todavía formidable, pero sin la capacidad hegemónica de antaño. La carroza de la dominación geopolítica, que alguna vez pareció invencible, se ha transformado en calabaza, revelando la fragilidad de su poderío. ¿Qué podemos esperar entonces de este vertiginoso reacomodo global? Los marcadores claves se perfilan con una claridad escalofriante para aquellos que se atreven a mirar más allá del velo de la propaganda. El escenario más probable, según los análisis más lúcidos, apunta a un conjunto de negociaciones tensas y estratégicas entre Donald Trump, si regresa a la presidencia, y Vladimir Putin. La nación en conflicto, esa que ha sido el epicentro de la tensión y el objeto de disputa, sería, inevitablemente, el principal objeto de esa negociación, su destino siendo decidido a puertas cerradas entre estas dos potencias. Imaginen el drama, la carga histórica y las ramificaciones humanas de tal encuentro. Se llegaría, casi con certeza, a un acuerdo de paz negociado, pero a un costo inmenso. Grandes y dolorosos sacrificios territoriales por parte del vecino occidental de Rusia, redefiniendo sus fronteras y su identidad nacional de forma irreversible. Europa, humillada por su falta de influencia real y por su dependencia crónica de Estados Unidos, protestaría, quizás con vehemencia, pero ¿tendría la capacidad política o militar para hacer algo al respecto? Lamentablemente, poco o nada. Su voz sería un eco en el desierto de su propia irrelevancia. Estados Unidos, por su parte, reduciría significativamente su implicación militar directa en la región, en línea con una política más aislacionista, pero mantendría y probablemente intensificaría sus rivalidades económicas y tecnológicas con Rusia y China en el ámbito global. La narrativa emergente es clara e implacable. El nuevo orden mundial se construye, de manera inexorable, sobre los escombros de la vieja ilusión de una hegemonía unipolar. El presidente del país conocido, ese líder que ha sido objeto de tanta crítica y cuya credibilidad se ha erosionado progresivamente, se encuentra en una situación verdaderamente precaria. Con una caída de su índice de aprobación de más del 30%, pasando de un 60 a un 40%,
se halla en un auténtico zugzwang, un término de ajedrez que describe una posición en la que cualquier movimiento, por mínimo que sea, no hace más que empeorar su situación. Es una trampa política de la que no hay salida. Un suicidio político inminente que se cierne sobre su figura, arrastrado por las corrientes de una historia que le ha superado. El pueblo estadounidense, el gran público de esta nación que ha sido, a la vez, actor y víctima en esta saga, se encuentra, según Ritter, cegado por una rusofobia endémica y manipulado por una burbuja de clichés televisivos y mediáticos que distorsionan sistemáticamente la realidad. Ellos son, en última instancia, las víctimas finales de esta estrategia de desinformación y control. A ellos se les inculca el miedo, una rusofobia estúpida en su simplicidad, tosca en su ejecución, pero innegablemente efectiva en su propósito de mantener la polarización y la enemistad. Mientras tanto, en Rusia, la sociedad es descrita por Ritter como viva, vibrante y profundamente comprometida con su cultura y su futuro. La gente lee libros con avidez, discute obras de teatro en animados debates, explora nuevas expresiones artísticas y participa activamente en la construcción de su identidad nacional. En contraste, en Estados Unidos, la gente se pierde cada vez más en el consumo pasivo de streamings infinitos, en los efímeros videos de TikTok y en una cultura de entretenimiento superficial que produce lo que Ritter denomina cerebros de vacaciones, mentes desconectadas de la realidad y de la reflexión crítica. La comparación es dolorosa, ¿no creen? Es un espejo que muestra dos caminos divergentes para el desarrollo social y cultural. Donald Trump, en este contexto de reconfiguración geopolítica y declive occidental, se perfila como una figura aún más polarizante y enigmática. Se le ve como un líder pragmático, dispuesto a priorizar lo que él considera los intereses directos y tangibles de Estados Unidos, incluso si eso implica romper con alianzas tradicionales y con el consenso establecido. La gran pregunta que resuena y que definirá el futuro de las relaciones internacionales es, ¿será Trump un agente secreto de la multipolaridad, un catalizador involuntario de un nuevo orden mundial más equilibrado? ¿O será simplemente un cínico hombre de negocios, un mercader de la política que está dispuesto a sacrificar a sus aliados históricos y a principios democráticos en aras de una ventaja económica o política inmediata? Esa es la pregunta que resuena con mayor fuerza en los pasillos del poder y en las mentes de los analistas. El pueblo de la nación en conflicto, esa gente que ha sufrido las consecuencias más directas de esta confrontación, son los peones trágicos en este complejo ajedrez geopolítico. Son las víctimas directas de un líder incompetente que no supo navegar las complejidades internacionales y de las intrigas incesantes de las grandes potencias, que los han utilizado como mero instrumento en sus agendas. Europa, con su dependencia continua y casi servil de Estados Unidos, corre el riesgo inminente de divisiones internas aún más profundas, de conflictos entre sus miembros y de una irrelevancia creciente en el escenario global, relegada a la periferia de las decisiones importantes. Un continente rico en historia, pero empobrecido en autonomía. El rating de aprobación de Vladimir Putin, un asombroso 85% según las encuestas internas, contrasta de manera dramática y contundente con el magro 30% estimado para Joe Biden en Estados Unidos. Esta disparidad no es solo un dato estadístico, es una manifestación clara de la abrumadora legitimidad interna de Putin y de la debilidad intrínseca de la legitimidad occidental, en particular la de la administración estadounidense actual. Putin, a pesar de la demonización mediática, es percibido por su propio pueblo como un líder que cumple lo que promete, que defiende los intereses nacionales con firmeza y que cuenta con un respaldo popular masivo y genuino, lo que le confiere una base de poder inquebrantable. Las élites occidentales, los verdaderos arquitectos de la mentira y de la desinformación global, son, en esta historia, los villanos principales. Su odio ciego hacia Rusia y su incapacidad crónica para aceptar la realidad de un mundo cambiante los ha llevado a una espiral de errores estratégicos.
Son los instigadores primarios de la rusofobia, una ideología que ha servido para justificar políticas erróneas y para cegar a sus propias poblaciones ante las verdaderas dinámicas globales. El escenario inesperado, uno que podría ser aún más dramático y desestabilizador, apunta a una escalada de la presión ejercida por Trump, en caso de su retorno a la presidencia, de tal magnitud que el presidente del país conocido, incapaz de manejar la situación interna y externa, sería depuesto internamente por no poder navegar el vendaval político y militar. Este evento abriría un nuevo capítulo de inestabilidad política aguda en la región, un caos que Trump, con su instinto oportunista, aprovecharía para imponer sus términos directamente, sin intermediarios ni resistencias. Sería una historia donde el títere, roto y sin uso, es descartado, y el titiritero busca un nuevo espectáculo, una nueva forma de control. Este colapso simbolizaría el fin definitivo de la hegemonía estadounidense tal como la conocíamos. Todo, absolutamente todo, desde los símbolos hasta las estructuras de poder, cambiaría. La bandera de la dominación global ha sido, simbólicamente, devuelta. El manifiesto de la excepcionalidad estadounidense, esa creencia en un destino manifiesto de liderazgo unipolar, ha sido archivado en los anaqueles de la historia. Ahora, Estados Unidos es, indiscutiblemente, uno de los jugadores en el complejo tablero global, ya no el árbitro indiscutible que imponía sus reglas a voluntad. Una pregunta crucial para todos nuestros espectadores y oyentes. ¿Dónde creen ustedes que pasa la línea roja, el límite infranqueable, entre Occidente y Rusia en el actual panorama geopolítico? Una sola frase que capture la esencia de su respuesta, por favor. Quiero que los americanos aprendan a pensar por sí mismos, a cuestionar las narrativas preestablecidas, que dejen de tener miedo a quienes ni siquiera se han molestado en intentar entender, porque en esa comprensión mutua, en la superación de los prejuicios, reside la verdadera clave para la paz y la coexistencia. Si genuinamente quieres la paz, si anhelas un mundo más estable y seguro, necesitas conocer a tu vecino, entender sus motivaciones, sus miedos y sus aspiraciones. Pero lamentablemente a nosotros nos inculcan deliberadamente el miedo, una rusofobia estúpida en su concepción, tosca en su ejecución, pero innegablemente efectiva en su propósito de mantenernos divididos y en un estado de confrontación perpetua. Es hora, y quizás la última oportunidad, de despertar de este letargo inducido, de abrir los ojos a una realidad más compleja y matizada de lo que nos han querido vender. Es hora de romper el ciclo de la desinformación y abrazar una verdad que, aunque incómoda, es esencial para el futuro. La verdad, como ven, es intrincadamente más compleja y multifacética de lo que nos cuentan en los titulares simplistas y en las editoriales sesgadas. Estamos, de hecho, ante el fin definitivo de una era de dominación occidental y el comienzo inevitable de otra, donde las potencias emergentes redefinan el mapa del poder global. Se construirá este nuevo orden mundial, que ya se vislumbra en el horizonte, sobre los escombros aún humeantes de la vieja ilusión de un mundo unipolar. Compártanos sus reflexiones más profundas y sus visiones más lúcidas en los comentarios. Sus opiniones son vitales para alimentar este diálogo abierto y sin censura. Y si este análisis les ha abierto los ojos a nuevas perspectivas, si les ha hecho cuestionar lo que daban por sentado, los invitamos encarecidamente a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones profundas, rigurosas y sin la censura que a menudo impera en otros medios. No olviden activar la campanita para estar al tanto de cada nuevo video que publicamos, garantizando que siempre estén al día con la información más relevante. Y lo más importante, compartan este contenido con todos aquellos que, como ustedes, necesitan despertar a la verdad, a la realidad sin filtros que desafía la narrativa oficial y que nos prepara para comprender el mundo que están haciendo. Juntos podemos construir una comunidad más informada y resiliente frente a la manipulación.